Después de la orden de retirada otorgada por Taylor a todo el ejército de invasión, los dos ejércitos descansaban el 22 de septiembre, el segundo día de la batalla por la ciudad de Monterrey. Los hombres de Taylor permanecían física y moralmente agobiados. Los soldados de Worth eran ordenados a resguardarse en el Valle de los Nogales, mientras que un nuevo contingente, comandado por Childs y Hayes, era enviado a escalar la colina Independencia. El Palacio del Obispado era eficazmente resguardado para poder repeler cualquier intento de avance, siempre y cuando se mantuvieran atrincherados dentro de la fortificación. Los avances de los norteamericanos eran cubiertos por el fuerte viento y lluvia que los acechaba en su intento por escalar la colina. Sorprendentemente eran descubiertos por los americanos a solo escasos metros de distancia de la misma fortaleza. Una audaz y eficaz maniobra, efectuada por 50 artilleros bajo el mando del teniente Edward Díaz, escalaba 250 metros de altura hasta la cima, cargando un desmantelado cañón Howitzer de 5 kilos. A la llegada del mediodía, los artilleros lograban armar el obús, el cual emplazaban en el afianzamiento de tierra del lado oeste del cerro, abriendo fuego a la trinchera inferior, localizada a un poco más de 350 metros de distancia del Howitzer, con una devastadora eficacia. El teniente coronel Francisco Berra había sido encomendado por Ampudia para resguardar el palacio del obispo, con 200 hombres bajo su cargo. Las fuerzas mexicanas emplazadas dentro de la fortificación estaban siendo asediadas por dos bandos, localizados estos en la colina Federación al otro lado del río y por los del Cerro Independencia al oeste. Estos dos bandos eran reforzados por la 5ª Infantería y por los voluntarios de Tennessee. Berra, impacientado y contradiciendo las órdenes otorgadas por Ampudia, decide enviar la infantería y caballería a pelear cuerpo a cuerpo en campo abierto con las fuerzas norteamericanas bien emplazadas con amplio poder de armamento. Las fuerzas mexicanas eran rápidamente decimadas por el eficaz fuego norteamericano y obligadas a huir, en su mayoría, desesperadamente hacia la ciudad de Monterrey, postrada esta al pie de las dos colinas. Solo un puñado de los soldados retrocedían al palacio del obispado para resguardarse, pero rápidamente las puertas de la fortificación eran demolidas por el incesante y demoledor fuego del Howitzer de 5 kilos. A la llegada de la tarde, a las 4 p.m., la bandera estadounidense oleaba en lo alto del palacio. Esa misma noche, Ampudia decide retroceder todas sus fuerzas hacia la construida área de defensa de la ciudad de Monterrey, abandonando el parapeto del Fuerte Diablo, el cual resguardaba el puente de la Purísima y demás posiciones adyacentes. A la llegada del miércoles 23 de septiembre, los dos bandos estaban extenuados, principalmente los norteamericanos. Taylor había sufrido la mayoría de las pérdidas como resultado de 2 días de batalla y las largas marchas, las tediosas cumbres, la escasez de comida y de albergue, lo cual había infringido en los soldados una enorme fatiga física y mental. Para
Ampudia, estos días habían significado algo diferente en relación con lo experimentado por los estadounidenses. Sus hombres sentían la presión de defender los sitios a los incesantes asedios de los soldados de Taylor y no sentían ninguna prisa en comenzar la ofensiva. Taylor, sin saber que el Fuerte Diablo había sido abandonado, enviaba a Quitman a la tenería con órdenes de avanzar hacia la ciudad, recomendándole emplear un alto grado de cautela y discreción. Worth, el cual permanecía en el palacio del obispado, no recibía ningún instructivo por parte de Taylor y permanecía impaciente. Quitman, a su arribo a la tenería, se daba cuenta del abandono del fuerte y enviaba a las tropas de Mississippi, comandadas por Davis, a ocuparlo y a penetrar hasta la ciudad. El mismo Taylor se trasladaba hasta la tenería. El intento por penetrar dentro de la ciudad fue fructuoso. Las tropas de infantería lograban acercarse a una cuadra del centro de la ciudad con relativa calma y sin ser perturbados excesivamente por las tropas mexicanas. Mientras esto ocurría, Ridgely comenzaba el asedio a la ciudad empleando una pieza de artillería capturada. Los tejanos comandados por Wood, acostumbrados a las escaramuzas, avanzaban casa por casa, evitando el traslado por las calles, derrumbando paredes entre las construcciones para poder avanzar resguardándose así de un posible ataque masivo. Avanzaban usando talaches y barras, al mismo tiempo que empleaban balas de cañón de 3 kilos para poder generar aperturas entre las paredes de los edificios. Los soldados que lograban penetrar entre los edificios cruzaban las calles rápidamente y escalaban hacia las azoteas adyacentes para poder así proteger a los demás soldados que permanecían detrás dentro de las casas. Estas metódicas y audaces maniobras, aunque tomaban más tiempo que un avance directo por las calles de la ciudad, resguardaban el avance de las tropas, protegiéndolas de un posible ataque mortal por parte de las parapetadas fuerzas mexicanas. Worth, mientras tanto, al no recibir órdenes directas de Taylor, comenzaba a movilizar sus tropas inmediatamente después de haber escuchado los tiroteos efectuados en la ciudad, al pie del palacio del obispado que él ocupaba. Empleando las mismas tácticas que las de los tejanos, avanzaban también casa por casa, derrumbando paredes y trepando hasta las azoteas. A su arribo a la plaza principal, a una cuadra de distancia de ella, comenzó a emplear el mortero de 10 pulgadas para bombardear las posiciones mexicanas localizadas en el centro de la ciudad. Una sección de una de las paredes de la catedral fue demolida como resultado de los constantes y mortales embates del mortero. Esto afectó a Ampudia, el cual temía que la catedral fuera destruida por completo, ya que era su lugar de refugio. Además, gran parte de sus municiones habían sido emplazadas dentro del recinto religioso. Su línea de suministro con Saltillo había sido cortada, lo que los ponía aún más a una posible derrota. Esta situación generaba una pesada losa en los hombros del general. Lo que empeoraba la situación para los mexicanos era la baja moral de los civiles, los cuales se sentían abrumados e inseguros bajo la protección del ejército de defensa. Mujeres,
Permanecían bajo los umbrales de las puertas, ignorando los varios cadáveres que yacían por entre las calles, y ofrecían naranjas y otras variedades de frutas a los soldados americanos, los cuales avanzaban más y más hacia el centro de la ciudad. Las damas denunciaban a Ampudia de ser un cobarde al haber ordenado el abandonar la ciudad la noche anterior. Las mujeres aseguraban que habían visto a la caballería abandonar la ciudad a altas horas de la noche anterior. Mientras que los tejanos se regocijaban al escuchar tal relativa y escuchaban los sonidos de artillería retumbar con los envíos de balas de cañón hacia varios puntos de la plaza principal, un enviado especial avanzaba hacia McCulloch acarreando un importante mensaje. Se le indicaba al comandante tejano el detener los avances y de calmar el fuego. Al lado oeste de la ciudad, las fuerzas americanas emplazadas ahí estaban mejor informadas. La tarde anterior, Ampudia había enviado un mensaje a Taylor bajo una bandera blanca de tregua en el cual le sugería el aplacar las hostilidades hasta que él pudiera relocalizar a todas las mujeres y niños de la ciudad para poder resguardar su integridad física. Respondiéndole, Taylor se había negado a abortar los embates en contra de las posiciones mexicanas y continuaba con el ataque hasta el siguiente día. Las verdaderas negociaciones para un posible cese del fuego comenzaban a tempranas horas de la madrugada del 25 de septiembre. A las 3 a.m. de la madrugada, el primer regimiento de Ohio, el cual ocupaba la tenería, escuchaba el sonido de un clarín originado desde el campamento mexicano. Justo entonces, vislumbraban los movimientos de un emisario, el cual era acompañado por una comitiva, acarreando una triste y desolada expresión en su cara. El oficial en turno era el coronel Francisco R. Moreno, asistente militar del general Ampudia. El militar fue llevado en presencia del general Hammer, el cual se encargó de trasladarlo hasta el campamento del general Taylor. A su arribo al Valle de los Nogales, Moreno entregaba la correspondencia oficial por la cual ofrecía la rendición de la ciudad de Monterrey. Esta incluía el permitirle a Ampudia el abandonarla sin ser molestado, llevándose consigo todo el equipo y armamento. Ampudia le advertía a Taylor que probablemente podría eventualmente tomar la ciudad, pero pagaría un costo demasiado alto. El general mexicano pronosticaba que Taylor perdería 2/3 de su contingente en su intento por conquistar la ciudad. Taylor refutaba la oferta del general mexicano, instigando a que se rindiera incondicionalmente y cediera toda la propiedad privada de la ciudad entera, y le daba de plazo hasta el mediodía para acceder a sus demandas. Pero aun cuando Taylor había sido inquebrantable en su posición, las palabras de Moreno habían generado preocupación en él, lo cual le llevó a instruirle a Worth que detuviera su avance y esperara indicaciones. Poco más tarde se generaba una conferencia entre los dos generales. Ampudia y Taylor se reunían frente a frente en los cuarteles generales del general Worth al lado oeste de la ciudad.
El contacto fue breve y Taylor refrendaba su posición de exigir la total rendición incondicional del ejército comandado por Ampudia y extendía el plazo ofrecido hasta la 1 p.m. Ampudia regresaba a su cuartel general y poco después le enviaba una misiva a Taylor indicándole que aceptaría sus condiciones. Se reúnen por una segunda vez y en esta ocasión Ampudia retornaba a su inicial posición de exigir el abandonar la ciudad con su armamento y equipo intacto. Además, le aseguraba a Taylor que el gobierno mexicano había accedido a considerar el comienzo de las negociaciones por la paz y que aceptaría a los delegados americanos designados por Taylor. Taylor, al darse cuenta de que Ampudia modificaba su aparente promesa hecha anteriormente de aceptar las condiciones impuestas, amenazaba con retirarse de las negociaciones, pero el gobernador de Monterrey intervenía sugiriendo el crear una comisión mixta de mexicanos y americanos para poder analizar el problema. Taylor, titubeante a la propuesta, accedía finalmente y designaba a Worth, Henderson y Davis a liderar el contingente americano. El acuerdo logrado permitiría a Ampudia abandonar la ciudad, dejando todo el equipo excepto lo que pudieran acarrear consigo sus oficiales. Finalmente los dos bandos llegaban a un acuerdo en el cual Ampudia mantenía una batería de artillería, lo que incluía 6 cañones y 21 rondas de municiones. Además, la caballería retenía todos sus caballos. El acuerdo fue firmado por los dos bandos a tempranas horas de la mañana del 25 de septiembre de 1846. En los días posteriores, el ejército de Ampudia evacuaba Monterrey, división por división. Los estadounidenses observaban a las tropas mexicanas con gran interés, concluyendo que en verdad no aparentaban de ser un ejército derrotado. La infantería, aunque mal vestida, de acuerdo con los presentes, eran fuertes y gallardos. La caballería, aunque montaba caballos inferiores en calidad que la de los americanos, aparentaban de ser un cuerpo de hombres de aspecto fino. Después del desfile de las tropas, los demás acompañantes montaban desde un potro decente hasta un burro humilde y sin acompañamiento. Entre los marchantes se encontraban las esposas de los oficiales, pintorescamente cubiertas en sus ponchos de colores brillantes. Pero la gran mayoría eran habitantes del pueblo, los cuales marchaban cabizbajos, sintiéndose derrotados, decidiendo huir de la ciudad a quedarse junto al odiado enemigo. Muchos de ellos abandonaban sus hogares y negocios, llevándose consigo a sus hijos y poco de sus pertenencias. Detrás de ellos yacía un gran cementerio y una gran desolación, los cuerpos abandonados sin sepulcro, las mulas muertas y putrefactas, el silencio de las calles y casas abandonadas otorgaban un aspecto espeluznante a la ciudad. Noche del domingo 11 de octubre de 1846, la noticia de la victoria de Taylor llegaba hasta el Departamento de Guerra en Washington. Esa misma noche, el secretario Marcy llevaba el mensaje a la Casa Blanca. Polk recibía la noticia de la rendición de Monterrey con frialdad.
lejos de estar lleno de regocijo, resaltaba lo negativo del acuerdo negociado y desaprobaba la tregua que Taylor había acordado con Ampudia. Al acceder a este acuerdo, en la opinión del presidente norteamericano, lejos de estar lleno de regocijo, resaltaba lo negativo del acuerdo negociado y desaprobaba la tregua que Taylor había acordado con Ampudia. En la opinión del presidente norteamericano, Taylor había violado las órdenes directas otorgadas expresamente por el mandatario antes de la partida de Taylor a Matamoros. El enemigo había estado en su poder, afirmaba Polk, y Taylor debería de haber aprendido a todos ellos, despojarlos de sus armas para después ponerlos en libertad condicional. Taylor concedía una tregua y un salvoconducto cuando no tenía ninguna obligación y necesidad de hacerlo, expresaba el presidente. La mañana siguiente, Polk se reunía con su gabinete. Muy conscientes de la predisposición de su jefe, los miembros concordaban con Polk en que Taylor había cometido un grave error al permitir términos indulgentes a Ampudia, especialmente al aceptar un armisticio de 8 semanas. Polk sostenía que si Taylor los hubiera hecho prisioneros, probablemente hubiera concluido la guerra en ese mismo instante. Públicamente, Polk se veía obligado a tragarse su amargura, ya que el país, en su júbilo, no toleraría críticas abiertas en contra del general victorioso de las 3 batallas de la guerra. Winfield Scott públicamente celebraba la victoria de Monterrey y la catalogaba como el conflicto que duró 3 gloriosos días. La prensa, la cual seguía muy de cerca el evento bélico, concordaba con la connotación otorgada por Scott, asegurando que las victorias del general Taylor eran en realidad memorables y notorias. Polk no podía confrontar abiertamente la marea generada por la aclamación pública, decidía ordenar a Taylor que anulara el armisticio. En consecuencia, el mensaje que Marcy había enviado a Taylor al día siguiente simplemente expresaba el pesar del presidente de que no se considerara conveniente insistir en los términos propuestos por Taylor desde el principio. Concediendo que el presidente estaba desinformado de las circunstancias que justificaban el cambio, Marcy golpeó el punto más débil de Taylor, el cual, en la opinión del secretario de Guerra, había sido influenciado por el discurso de Ampudia de su disposición por una pronta paz. A este respecto, el mensaje de Marcy señalaba que los actuales gobernantes de esa república aún no han dado ninguna prueba de que fueron favorables a los intereses de la paz. Taylor fue instruido para dar la notificación necesaria de que el armisticio debía cesar de inmediato. El rechazo de Polk a la tregua de Taylor se basaba en gran medida en consideraciones políticas, tanto personales como oficiales. Tenía toda la razón en realidad en su objeción a la de Taylor, citando la posibilidad de una paz inminente como una consideración en la concesión de la tregua, porque Taylor, si era sincero al hacer ese argumento, estaba excediendo su competencia como comandante militar. Aunque las verdaderas razones de Taylor para la tregua habían sido militares y objetivas. El ejército de Taylor estaba agotado y un asalto final lo habría diezmado. La gran mayoría de sus oficiales opinaban lo mismo que su general.
Meade, por ejemplo, defendía la acción de Taylor sobre la base de la fuerza restante en el ejército de Ampudia y la propia condición física y emocional del ejército norteamericano. Los regimientos de voluntarios, recalcaba Meade, empezaban a estar desorganizados y ya los regimientos se estaban retrasando y muchos de ellos se negaban a avanzar. Además, los regulares estaban paralizados casi a un nivel de inoperancia. Otros oficiales concordaban con Meade. Giddens responsabilizaba a los tejanos por incitar las críticas a la tregua, pero por otro lado, Reed, el miembro de la compañía de McCulloch, manifestaba frustración cuando el último ataque había sido detenido por Taylor. Reed no era un hombre que reunía los combates y consideraba necesario el pelear para obtener la gloria. Pero entre los defensores de Taylor estaba Jefferson Davis, comandante de los Mississippi Rifles y uno de los comisionados en las negociaciones. Cuando se le cuestionó tiempo después, publicaba su respuesta insistiendo en que no creía que Taylor podría haber hecho que el enemigo se rindiera a discreción. Fue más allá al comentar que si Taylor hubiera considerado el flujo de opiniones, hubiera cedido a las demandas de la comisión y a las de los varios generales y me habría impedido firmar el tal acuerdo. Fue así como la batalla de Monterrey llegaba a su fin, resultando en una muy costosa victoria para el bando norteamericano. Taylor había tomado una ciudad importante estratégica y políticamente hablando, pero no esperaba enfrentar las pugnas políticas que se generarían como resultado. El ejército de Ampudia, en la aparente derrota, había ganado ventaja y sobrevivido a una catastrófica capitulación y había conservado gran parte de su armamento y equipo, aunque la guerra se prolongaría. De hecho, el mensaje de Marcy a Taylor ordenando el inicio de las operaciones se había dedicado en gran medida a los potenciales planes a futuro. En cuanto al ejército de Taylor, lo importante era que, como el de Ampudia, habrían sobrevivido. Pero moralmente había sufrido daños. El principal subordinado de Taylor, William J. Worth, había recibido elogios justificados, pero contribuía a un peligroso impulso a su ego a expensas de su comandante general. Pero casi tan importante como estos otros resultados fue el efecto del repudio de Polk a la tregua de Taylor con Ampudia. Esa acción tendría consecuencias aún todavía imprevistas en Washington y en el seno del gobierno mexicano. Fue así también como una nueva figura entraba en escena. El general Winfield Scott.